Vida en el Espíritu, parte 1. ¿Qué es espíritu? En este estudio voy a hacer un análisis y exposición de lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo conectarnos espiritualmente con Dios y cómo recibir su sabiduría y poder. Vamos a analizar qué es el Espíritu, qué es y qué no es el don de Espíritu Santo, y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del andar espiritual. Mi estudio personal de las Escrituras me ha llevado a tener un entendimiento bastante diferente al tradicional y convencional sobre muchos de estos asuntos. No obstante, van a ver que cada afirmación que hago tiene un sustento bíblico. Voy a fundamentar cada parte, no solo usando versículos aislados, sino intentando conectar el mensaje de toda la Escritura. En esta primera parte vamos a comenzar con la definición de espíritu. Recordemos que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento mayormente en griego, así que vamos a tratar de ver las definiciones en sus idiomas originales. La palabra hebrea, que se traduce espíritu en las versiones en español del Antiguo Testamento, es ruaj, que principalmente denota aliento y se usa para designar cualquier tipo de fuerza invisible. Esta palabra hebrea puede tener diversos significados según el contexto. En la Reina Valera de 1960 se traduce aire en Génesis 3.8, espíritu, hablando de Dios en Génesis 6.8, espíritu, hablando de la vida del hombre y los animales en Génesis 6.17, también se traduce espíritu, pero hablando del ánimo humano en Génesis 26.35, 45.27 y en 1 Samuel 1.15. También se traduce como espíritu, pero hablando de seres espirituales, por ejemplo en 1 Reyes 22:21 al 23, en Job 4:15, en Salmos 104:4. Se traduce también como viento, en Éxodo 10:13, 10:19 y 14:21, también en Salmos 148:8. Se traduce como soplo, en Éxodo 15:8, y como aliento, en Josué 2:11 y 5:1. Pueden después retroceder el audio si quieren buscar cada uno de estos usos. Simplemente estoy explicando genéricamente las distintas acepciones que puede tener esta palabra. También se traduce como espíritu en referencia a una parte en el ser humano que nos permite conectarnos con el plano espiritual, cosa que vamos a analizar más adelante. Vemos entonces que la palabra ruaj puede tener múltiples acepciones y del contexto va a depender cuál de estas acepciones es la correcta, la que encaja. En cuanto al texto griego, la palabra espíritu es la palabra pneuma, y el significado primario de esta palabra pneuma es aire en movimiento o aire en acción. Y al igual que ruaj, se usaba para designar distintas clases de fuerzas invisibles. En la Septuaginta, que es la versión griega del texto hebreo, pneuma es equivalente a la palabra hebrea ruaj, se pueden intercambiar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se usa más uniformemente denotando espíritu. No se usa tanto para referirse a viento o a otras cosas, aunque es espíritu con distintas acepciones. En la Reina Valera actualizada, por ejemplo, se traduce como viento en Juan 3.8, aunque debería traducirse como espíritu, al igual que el resto de los usos, porque en ninguna otra parte se traduce viento, la palabra pneuma, en el Nuevo Testamento. Como espíritu, tiene el sentido de, por ejemplo, el ánimo humano en Mateo 26:41, Romanos 12:11, 1 Corintios 16:18. También se refiere a los sentimientos, pasiones o emociones internas, como en Marcos 8:12, en 2 Corintios 2:13, 2 Corintios 7:1. También hace referencia a ángeles en algunos contextos, como Hebreos 1:14. También hace referencia a espíritus demoníacos, como en Mateo 10:1, 12:45 y Marcos 7:25. También a Jesús se lo llama espíritu en 1 Corintios 15:45. También se habla de espíritu con respecto a seres incorpóreos, como en Lucas 24:37. Se usa con respecto a Dios, por ejemplo en Juan 4:24. Y con respecto a un don de Dios, Romanos 5:5. Estas son algunas de las acepciones. Más adelante vamos a empezar a verlas con más detalle. Si bien estas acepciones no son todas las formas en que la palabra ruaj o pneuma pueden ser traducidas, sirven para demostrar principalmente que la palabra hebrea ruaj y la palabra griega pneuma se refieren a diferentes formas de fuerzas invisibles, y va a ser necesario estudiar el contexto para determinar de qué o de quién se está hablando en ese contexto en particular.